Muy buenos días tengan todos ustedes. Este es el programa de Voz Ciudadana con Luis Soriano. Como ven, ya tenemos acá a nuestra invitada, que es Norma Pimentel. Un gusto que estés aquí, Norma. Muchas gracias. Acá estamos para poder platicar en un momento. Nos encontramos acá en el Café Aguirre, que está ubicado... Hay 3 direcciones del Café Aguirre. Uno lo tiene en el centro histórico de la ciudad de Puebla. El otro lo tienen ubicado allá en el CCU, en el Complejo Universitario Cultural Universitario, que está allá en el Boulevard Atlisco. El otro lo tienen ubicado en el que está en la 31 Oriente, cerca del Parque Ecológico, donde pueden ustedes con mucho gusto venirse a echar un café, platicar, cotorrear, estar con su familia. El café es buenísimo, los desayunos son buenísimos y tienen toda la oportunidad de convivir con su familia. Están en lugares muy bien ubicados. Ya hay una propuesta para un cuarto café, ya nos los platicaba el señor Aguirre el otro día que lo entrevistamos, y bueno, vale la pena que se vengan para acá. Les recomiendo el café de grano, que tiene cuerpo, está buenísimo, vale la pena. Pero bueno, entremos en materia. Está acá Norma Pimentel. Norma es la coordinadora estatal de mujeres empoderadas con causa, y es bien importante este tema y me genera mucha ilusión poder platicar de esto, porque yo a Norma la conozco desde hace algunos años, nos conocimos en los movimientos sociales, y el conocer a Norma a mí me generó mucha ilusión por cómo ve el tema del trabajo ciudadano, que es muy similar a cómo ven los defensores de derechos humanos, que tratan de ver desde los derechos humanos hacia las causas y los temas, el enfoque, y es padrísimo porque, bueno, eres abogada. Ha tocado, bueno, has sido litigante muchos años, te tocó ser titular de la barra de abogados en el estado, del capítulo Puebla, ha sido también secretaria de Igualdad Sustantiva de Género en el municipio de Puebla. O sea, tienes la experiencia administrativa, tienes la experiencia como litigante, tienes la experiencia como activista, has estado encabezando muchas luchas sociales, actualmente como coordinador estatal, también estás mezclando tanto el activismo como la política, como la visión de lo que quieres para México en el futuro. Entonces, todo eso nos permite ilusionarnos a muchas y a muchos de nosotros, decir que cada vez hay más hombres y mujeres y hombres que están comprometidos en el tema de los derechos humanos desde esta visión general, para poder transversalizarla a las demás causas. Y esto es lo que me ilusiona y me emociona mucho contigo, Norma. Gracias por estar acá con nosotros. Pues mira, empecemos con la pregunta básica. ¿Quién es Norma Pimentel? ¿Dónde estudió? ¿Dónde ha vivido? ¿Dónde se ha movido? ¿Dónde ha estado, etcétera? Perfecto. No, pues muchas gracias, Luis. De verdad, gracias a quienes están conectando. Vénganse a echar un cafecito aquí a Café Aguirre o alguno de esos espacios. Bueno. Es buenísimo. Aparte, yo soy muy cafetera, entonces me encuentro aquí súper contenta. Y decir que es esta pregunta obligada, ¿no? De quién eres y dónde has estado y demás, pues tiene que ver un poco con lo que nos apasiona, ¿no? A mí me apasionó el derecho desde muy chamaca, pero yo desde chava decía que quería ser secretaria de Estado. No en los temas en los que he tenido la posibilidad de incidir, sino yo decía que iba a ser algún día la secretaria de Hacienda y Crédito Público del país. Bueno, todavía puedes. Todavía puedo. ¿Y por qué no? Eso y mucho más, ¿no? En una época en la que no teníamos referencias las niñas, ¿no? Como chamaca provinciana, pues yo no tenía referencia de ser una presidenta. Yo nací en Orizaba, Veracruz, llegué a Puebla en 1998 y me ciudadanicé en una época en la que ya habían dicho que era inconstitucional requerirnos este derecho de ser ciudadanos de un estado, pero en una época en la que era un requisito dentro de la Constitución del Estado de Puebla tener una ciudadanía reconocida por el Congreso del Estado para poder postularte. No un cargo de elección popular, porque no era un cargo de elección popular, pero sí era una designación, ¿no? Por parte del Estado. Entonces todavía
pues ciertos cargos para la comisión era la Comisión de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales. Entonces todavía en esa época, estamos hablando de 2011, la legislación nos señalaba que se requería pues un procedimiento de ciudadanización. Lo más curioso es que justo en el tiempo en el que me postulo es la designación, porque no son elecciones, son designaciones. En esa época no eran designaciones de titular y de suplente. A mí me designan como suplente, yo sigo mi vida académica, profesional y demás. En esas épocas era yo profesora de tiempo completo del TEC de Monterrey. Y de pronto pues me empiezan a invitar a regresar a gobierno. Ya ahorita platicaré de por qué regresar. Y bueno, me incorporo como directora de transparencia en San Pedro Cholula. Dejo la academia, ya estamos hablando de 2012. O sea, yo dije, esto ya lo de la comisión no va a pasar. Estoy un año y cachito ahí, y en eso el que estaba como comisionado titular pues se va a campaña con los procesos de esos momentos, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, pues me hablan a mí, no muy de buenas, ¿verdad? No muy de buenas, no de muy buen modo, ¿verdad? Pero pues constitucionalmente era el momento que me correspondía, y estuve año y medio más o menos ejerciendo el cargo, pero fue muy complejo. De hecho viene la reforma, se hace una reforma a la Constitución. Yo no sé si lleve mi nombre y mi apellido, jurídicamente sabemos que no lo puede llevar, pero en la práctica sí lo era, sí lo fue, porque pues no era yo muy ad hoc a las acciones en esos momentos. Pasa más tiempo y bueno, ahí me toca a mí, y eso es algo que siempre voy a agradecer, me toca ver justo pues ya procesos de acceso a la información pública, de protección de datos personales, de rendición de cuentas con perspectiva de género. Y replantear mucho pues la actividad que yo estaba realizando, ya con un enfoque mucho más integral, entendiendo perfectamente, digo, porque por algo me han gustado siempre los números, ¿no? Por eso decía yo Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Todavía puedes, todavía puedo. Ahora sería con perspectiva de género, por la importancia que tiene la asignación de recursos, ¿no? Eso yo creo que estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando solo del tema del acceso a la igualdad de las mujeres, la reivindicación de grupos vulnerados. Todo tiene que ver con cómo se asignan los recursos, y luego la eficiencia real que existe en el manejo de esas lanas. Pues no solo son las lanas, es qué tan fácil o qué tan difícil pues las y los servidores públicos programan sus acciones, les dan un enfoque, les dan un seguimiento. Exacto, ¿no? Entonces creo que esa experiencia me ha permitido, ¿no?, considerar que efectivamente el tema sí es la rendición de cuentas con perspectiva de género, pero con enfoque a los derechos humanos. Porque eventualmente si tienes escuelas, pero las escuelas no cumplen con todos los, ¿no? No solamente tener pues la infraestructura, sino tener también el personal capacitado, tener los insumos, tener la dignidad en los espacios, no generar revictimización, no dejar a nadie afuera. Pues entonces, ¿cómo vas a dar educación de calidad? Y hablando precisamente de enfoques, o sea, lo que dices en las escuelas, el enfoque pues sí está bien, como dices, perspectiva de género, pero en este caso tendría que ser el enfoque de niñas, niños y adolescentes. Así es. Que no sea que no exista el adultocentrismo, ¿no? Súper, o sea, todas las todavía. líneas que tienen que ir en la perspectiva de protección a las infancias, que no va chocado con el tema de perspectiva de género, pero tampoco es solamente perspectiva de género o solamente perspectiva de infancias, ¿no? Sino más bien es una perspectiva de derechos humanos. Es lo que a mí me ha tocado ver, o yo creo que tiene que ser. Pues ahorita lo que dices es precisamente lo que nos ilusiona el poder platicar contigo, porque este tipo de enfoques es muy complicado dentro de nuestras compañeras y compañeros activistas que lo asimilen, porque bueno, habla uno con una persona que es feminista, pues obviamente el enfoque es desde la perspectiva de género. Si habla uno con una persona que defiende infancias, el enfoque es de infancias. Si habla con personas adultas mayores, es de adultos mayores, o sea, y entonces se segrega, o sea, se va hacia allá y solito nos vamos en la torre, ¿no? Encontrar, creo, esta
capacidad de poder sumar todas las visiones, todos los enfoques. Creo que ese es el gran reto que van a tener, o sea, quienes están al frente, no solamente desde las presidencias municipales, las gubernaturas, la presidencia de la República, sino cómo se desagregan, ¿no? Pero al final de cuentas creo que sí, si esas cabezas tienen el conocimiento, la voluntad y los enfoques, entonces es un poquito más fácil que las demás personas que van a un lado pues también les acompañen, ¿no? Si no, entonces esto se pierde. Creo que... Qué difícil, ¿no? No, súper difícil, pero por eso bien importante, y no sé si lo notaron ustedes, cuando en 2018 llega la determinación de la alerta de violencia de género contra mujeres, tú la conoces perfectamente, hasta se ríe. Y lo sabes perfectamente que uno de los primeros requisitos es mandar este mensaje de cero tolerancia a la violencia. Y el mensaje es muy claro y la ley así lo señala. Lo tiene que mandar el titular del Ejecutivo, ¿no? Porque hablar de la declaratoria es algo complicado. Sabemos que la declaratoria, la propia ley involucra sociedad civil, academia, los gobiernos, pero también los 3 niveles de gobiernos, municipales, estatales, federal. Pero si la legislación le deja ese peso a ese mensaje al gobernador o gobernadora en turno, es porque precisamente cuando asumen que es cero tolerancia a la violencia, lo dicen y lo empiezan a ejecutar con acciones las y los gobernadores. Entonces, básicamente todo el resto de las aldeas entienden que esto va en serio. Y qué cañón que ese mensaje apenas se dio, porque tuvimos diferentes gobernaturas, ¿no? Nos tocó la del estaba el interinato, luego vino la anterior a esta y la actual, y es hasta la actual que hace poquitos meses el gobernador ya en turno dijo, ok, y el mensaje es de cero tolerancia a la violencia. Y uno diría, oye, es una nimiedad. Híjole, no es una nimiedad. No, es fundamental. Hay temas bien delicados en el tema de violencias, o sea, no enfocándose solamente a una violencia particular. Hablar de violencias es hablar de una descomposición de la sociedad que vive independientemente de quién gobierna, qué instituciones hay, etcétera, etcétera. La recomposición o la descomposición o reconstrucción de la sociedad tendría que ser el enfoque que tendríamos que tener todas y todos nosotros, ¿no? Así es, pero eso también cuesta mucho trabajo porque no sabes por dónde comenzar. Pero para concluir, porque si no nos fuimos de una pregunta y ya caímos a otra. Bueno, soy abogada, maestra en Derecho Fiscal y Corporativo, doctora en Derecho, tengo una estancia de postdoctorado de los privilegios de la educación y también de la preparación y de que se suman muchas cosas, ¿no? Pude construir una familia aquí en el estado, mi familia es mi motor, si no tuviera yo esta familia pues no podría yo no hacer lo que hago, pero mi familia no solo se compone de lo que sería tradicionalmente, ¿no? De por sí ya creo que en la actualidad ya se ha entendido que la familia ya no es... O sea, la familia tradicional. Exacto, la tradicional ya no. Ya no hay. Y en mi familia ya entran, por supuesto, pues las personas que por decisión pues caminan conmigo, no amigos, amigas, amigues, pues la gente que colabora, la gente que se suma a las causas que me toca de pronto encabezar. Entonces gracias de verdad porque pues desde el 98 hasta la fecha pues he podido construir eso, una gran familia aquí y me siento muy feliz. Puebla por supuesto que es mi casa, es mi estado, pero es también mi motor porque pues me he podido apropiar también de esta condición que con sus diferencias, por supuesto, de lo que es Veracruz, Guerrero, Chiapas, mi sangre corre también, pues sangre michoacana por parte de mi padre, entonces imagínate, ¿no? Creo que en la actualidad las personas ya somos así, ¿no? Ya nos vamos arraigando. Ciudadanos del mundo, ¿no? Pero nuestro arraigo también tiene que ver con la manera en la que pues, logramos generar de cierta forma incidencias, ¿no? Entonces ya con casi 43 años de caminar esto que se llama vida, que es una experiencia muy bonita y muy divertida, pues muy contenta de poder seguir incidiendo, ¿no? Hoy ¿en qué estás? Hoy ¿qué estás bueno, haciendo? Hoy estoy en la vida académica, pues forma parte ya de esto, ¿no? Al final de cuentas yo lo decía, ¿no? El tener el privilegio de haber estado en una estancia de postdoctorado con ACID, que sé que ahora es cada vez más difícil de alcanzar. Me tocó la época en la que la UAP había sido seleccionada, la Facultad de Derecho, para tener pues el reconocimiento con ACID, entonces mi doctorado me abrió la puerta para fácilmente acceder a la estancia
de investigación. Entonces, pues la investigación he procurado no dejarla, ni tampoco la actividad académica. Creo que he podido dar clases en casi todas las en todas las universidades del estado, y bueno, ahora ya también salirme un poco hacia otros espacios. Entonces, bueno, en la actualidad estoy colaborando con la Náhuac, estoy colaborando con la Madero, la Universidad Madero, que aparte es mi super casa, y muchas veces porque ahí me dejan hacer cuanta locura se me ocurre, gracias de verdad. Universidad Madero es la que está en Camino Real, es correcto, así es. Y que también tiene un modelo de pensamiento bastante interesante, y también, bueno, estoy colaborando con la Ibero Puebla, y hace poquito me hicieron el favor de invitarme también ya a la escuela es que tiene un nombre un poquito largo, pero es la escuela de formación posgrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Ciudad de México. Entonces me han comenzado ya a invitar de parte de espacios ya jurisdiccionales. ¿Qué materia es la que más das? Derechos humanos. Está bien, ¿no? ¿Cuál debe de ser? Fíjate, Derechos Humanos es la que estoy impartiendo justo ahorita en 2 universidades, y en este instituto de posgrados del tribunal es Derechos Humanos, pero ahí estamos analizando las sentencias más representativas internacionales y los precedentes más relevantes que en nuestro país se han dictado por la Suprema y por obviamente el Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, entender un poco cómo el Poder Judicial ha ido migrando, pues también por las reformas que se han ido dando en materia no solo de justicia penal, sino lo que tenemos ahora de frente en materia de la oralidad, que ya llegó a la justicia civil y familiar, ¿no? Entonces, pues en esa parte ahí sigo, ¿no? Trato de no dejar de estar vigente, y en la otra, pues como activista desde Fundación Mexa, que pues es ahora mi bebé. Con mucho trabajo la hemos ido consolidando. Nuestro enfoque ahí es la promoción de los derechos humanos y pues la Agenda 2030, ¿no? Para pues buscar el desarrollo sostenible de nuestra ciudad, la recuperación de nuestra ciudad. En Puebla tenemos ahora una acción que el domingo les invitamos. Mañana precisamente vamos a hacer un recorrido por pues nuestra ciudad. Nos fusionamos con otras asociaciones civiles y pues lanzamos este movimiento de Puebla 500, donde estamos invitando a todas las personas a que hagan esto, ¿no? ¿Qué ciudad imaginamos cuando Puebla cumpla sus 500 años, ¿no? Entonces hay que construirla desde ahora, porque si nos estamos esperando a que lleguen los 500, exacto, faltan 8 años, entonces muchos podrían pensar, pues ya falta mucho, no, ya se nos está yendo. Para ser una ciudad de 500 años nos faltan muchas cosas. Bueno, eso lo llevamos desde Fundación Mexa, entre otras acciones, y también estoy con la Coordinación Estatal de Mujeres Empoderadas con Causa, que tenemos en la vía de las acciones civiles, tenemos dos vías. Una que es pues buscar acuerparnos, acompañarnos las mujeres para prevenir acciones de violencia y alzar la voz también aquellas que tienen este interés o tenemos este legítimo interés de participar en la vida pública, política de nuestro país, de nuestro estado. Entonces, súmense, chicas, seguimos sumando a muchas mujeres del interior del estado. Yo la verdad estoy muy contenta de que me hayan dado esta oportunidad. Cuando a mí me dijeron, les dije, sí, como no, yo llevo la coordinación de Puebla. Con mucho gusto, Puebla capital, yo soy la más feliz. Es más, un distrito, si quieren tal distrito. Me dijeron, no, te avientas el estado. Y dije, bueno. Entonces también ha sido muy interesante, ¿no? Estar en otros espacios ya con un enfoque, dijéramos, un poco más político, y otra que es una línea a favor de la igualdad sustantiva. Yo soy creyente que la igualdad sustantiva tiene un enfoque de reivindicación de las mujeres, pero como lo diría Ruth Bader Ginsburg, pues no solamente es que las mujeres seamos libres. El feminismo desde ese enfoque, pues sé que hay muchísimas olas y todas son pues respetables, pero esa ola liberal sí habla de un feminismo en el cual mujeres, hombres, todas las personas caminamos como aliadas a favor de espacios libres y seguros para nuestro pleno desarrollo. Entonces, desde ese espacio logramos con pues una vinculación internacional
tener en estos momentos pues un vínculo con 1 Billón de Pie, One Billion Racing, que es esta asociación que lleva más de 10 años a nivel internacional, pues siendo caja de resonancia para que desde aquí, por ejemplo, Café Aguirre, desde una escuela, desde cualquier lugar, sin tener una presión de un gobierno o de una acción pública o política, la sociedad diga, a ver, yo me comprometo con esto para que desde mi espacio, desde mi lugar de incidencia, no se repliquen condiciones de desigualdad, que no es lo mismo que violencia, y tú lo sabes perfectamente, o por supuesto acciones de violencia. Entonces 1 Billón de Pie busca eso, ¿no? Que podamos ponernos rostro y podamos sumarnos sin tener una presión, cada quien diciendo, ve, yo me voy a sumar de esta forma. Y esto, bueno, con miras a que el próximo año, el 14 de febrero, por eso arrancamos esta acción el 14 de febrero de este año, pues podamos decir, un año después, ok, nos hemos sumado tantas personas, estas son las empresas, las universidades, los gobiernos, ¿por qué no? Los movimientos políticos, aquí se vale de todo, y las personas que en lo individual, pues han dicho, ¿saben qué? Yo me sumo con 1 Billón de Pie, y esta es mi acción por, la no discriminación y, por supuesto, la no violencia. Claro. Entonces, andamos un poquito sobre esos temas. Como con muchas cosas. Oye, mira, José Antonio de la Vega, Toño de la Vega, te mando un abrazo. Toño, muchas gracias. Victoriano González, Victoriano. Querido saludos. Victoriano. Luis Gómez, saludos. Manuel Centeno, saludos cordiales a todos, Manuel? Para ustedes. Y bueno, a ver, hablar del empoderamiento de las mujeres es tener que hablar de muchas cosas. Y hablar del empoderamiento de las mujeres inicia también desde el tema de la prevención de las violencias y la no discriminación. Dentro de todas las acciones que vienen realizando ustedes, ¿cuáles son como las acciones, ya sea de lo que estén realizando, que tienen que realizar, para romper con la violencia feminicida que se vive en el Estado? Ay, Dios, no, bueno, yo dije, ¿qué es una violencia feminicida? Yo pensé que iba a hablar y para que se empoderen y participen en el espacio público, que se fue la más ruda. Es que primero es romper con la violencia y ya después ir como a lo positivo, ¿no? Fíjate que el conflicto que tenemos con los fenómenos de las manifestaciones de feminicidios es tremendo. Creo que todavía como sociedad, y lo digo con mucho respeto a quienes nos están escuchando, pero lo digo también así porque es la realidad. El feminicidio no nos duele hasta que no nos alcanza. Y voy a poner un ejemplo muy claro y de verdad con mucho respeto. Mi familia rotaria, les amo y les adoro. Hablaba yo de estos temas y de verdad, y lo saben, ponía yo cuestiones en los chats, llegaba yo a las asambleas, oigan, tenemos que, y todos así de que, no manches, ya va a empezar Norma con esto. Porque es algo que duele, porque el feminicidio es, creo, la parte más ruda que deja visibles pues la maldad más pura de la humanidad, ¿no? El desprecio a la dignidad elemental que tienen aún los cuerpos sin vida, ¿no? Porque precisamente por eso el tipo penal es tan amplio, para dejar en claro que la dignidad no solamente se rompe con matar a la mujer, no solamente se rompe con haberla lacerado antes de matarla, sino que aún la propia disposición del cuerpo deja un mensaje para lanzar este miedo, para lanzar esta condición que son mensajes de odio, sí. de odio. Entonces, como es algo que duele tanto y que de verdad hace que la piel se te ponga de gallina, entonces mucha gente dice, güey, de eso no hablemos, ¿no? Porque es algo que mejor hablemos de lo bonito, mejor hablemos del empoderamiento y que qué acción vas a traer. Porque hablar de eso que duele tanto significa, digo, tú lo sabes, llegar al feminicidio significa que se dejaron pasar muchas otras condiciones de violencia. Que invisibilizaste y volteaste hacia otro lado hasta que se murió la persona. Exactamente, ¿no? Entonces, esa indiferencia y que llegues y la hagas visible, para muchas personas dicen, no, mejor no. Es más fácil voltear, ¿no? Y por eso lo digo con mucho respeto, porque, por ejemplo, eso que nos pasó dentro de mi familia rotaria fue hasta el momento en el que una de nuestras jóvenes de Rotarac deja nuestro estado, se va al estado de Veracruz, empieza a trabajar allá
y pues desafortunadamente tenemos conocimiento de que desaparece, ¿no? O sea, a mí no me gusta decir que desapareces, porque no es como que se abrió un hoyo y te ibas caminando y te tragó el hoyo, ¿no? Significa que hubo impunidad, significa que hubo revictimización, significa que no hubo intención por las autoridades de garantizarle su seguridad. Y más adelante se tiene conocimiento que ella es víctima de feminicidio por parte de su instructor de gimnasio, ¿no? Y para esto, pues obviamente esto hizo que la familia rotaria, que el distrito, ¿no?, 4185, que todos los rotarios y rotarias de Puebla y de México alzaran la voz y exigieran justicia para el estado de Veracruz, para que se esclarecieran los hechos. Y yo de verdad lo digo con mucho respeto, de verdad. Está muy bien que la sociedad salga y exija respeto porque ya no nos queda otra cosa. Que salga y que exija justicia porque ya no nos queda otra cosa. Pero ese ya no es ya ni siquiera nuestro papel. Ese es papel de las fiscalías, ese es papel de los gobiernos. Y ahí lo que tenemos que exigir es que no haya impunidad, que no haya corrupción, que se apliquen las sanciones. Es dolorosísimo pensar que tenemos todavía en casos de feminicidios un 95% de cifra negra. ¿Por qué? Porque hay muchos cuerpos que aparecen así, aparecen sin vida, y que no hay una familia, que no hay una identidad, que no hay una sociedad civil, que no hay voces que exigen esa justicia. Simplemente hagamos cuentas, en promedio tenemos 8,000 casos de cuerpos, ¿no?, que aparecen sin vida, y que de esos, en promedio, el 3 o 4% llega a tener una sentencia condenatoria por año. Sin que exista culpable. Entonces, todavía sí, sin que exista no, o sea, solamente, responsabilidad, pero queda solamente identificado que efectivamente sí fue un caso de feminicidio, que se está investigando la persona que generó ese acto, ¿no?, y vincularla a proceso. Cuando sabemos que esas vinculaciones en las imputaciones, en las cadenas, cuando se dan los levantamientos de cuerpos por los primeros respondientes, es muy complicado. O sea, toda esa parte técnica es compleja de atender. Pero regreso al punto, ¿qué tenemos que hacer? Romper esa indiferencia. Yo lo digo, insisto, con este respeto hacia mi familia rotaria. Hoy en el rotarismo tenemos ya reconocido una acción que es un protocolo como tal para la prevención de las manifestaciones de violencia, que involucra, por ejemplo, a nuestros jóvenes cuando hacen intercambios, a los que recibimos, a los que se van, que involucra también las condiciones en las que se dan. ¿Hacen todo un protocolo? Ya existe el protocolo, o sea, a razón de que no nada más fue este caso aquí en Puebla, sino que empezó a partir de eso a detectarse cuántos otros casos existían de mujeres desaparecidas, y empezamos a darnos cuenta que ese fenómeno ya estaba alcanzando, por supuesto, a la familia rotaria. A nivel internacional, Rotary Internacional ya se comprometió, ya emitió un protocolo, ya tenemos un mecanismo que involucra con sus diferentes niveles acciones de prevención para nuestros jóvenes que se van de intercambio y los que llegan de intercambio, para que las personas que estamos en las asambleas de los diferentes clubes rotarios, cuando llega a existir alguna condición con la que pues alguien se llega a sentir incómodo, eso se pueda presentar a través de un buzón de queja y se le dé un seguimiento sin ser una instancia, porque el rotarismo es una asociación civil, no es una autoridad, no es un MP, no imparte justicia, no es un tribunal. Es una sociedad civil, pero muy fuerte, Así es. Que pueden provocar mucha incidencia. Y que ya tenemos también un programa que es justamente para el empoderamiento, por una parte, de niñas, jóvenes, adolescentes, y otro programa que está enfocado a favor de la diversidad. Ahí en las diversidades entran todas las causas. Y por cierto, este año con el nuevo comité que llega en mi club rotario, yo voy a estar llevando las actividades. O sea, ¿y a qué hora vives, oye? Digo, ¿a qué hora vives? Porque, es que todo lo vamos es enlazando. esto, o sea, traes 80,000 temas. Es que sabes que ya es ahora de cierta forma sencillo, porque igual, ¿no? Todas las acciones. Exactamente, es alinear las acciones, y también el que nos hemos dado cuenta que no tiene que ser hasta ese momento. Qué doloroso para la familia rotaria que es, porque ya tenemos mujeres víctimas de feminicidio, jóvenes víctimas de acoso sexual. Sí me explico, o sea, como que ya empiezas a integrar, a darte cuenta que a tu familia, que a tu sector social, eso ya te alcanzó. Eso significa que ya ahí ya no
no se pudo poner una barrera. Creo que ahora lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que eso no nos tiene que pasar, no es hasta que nos llegue, no es hasta que nos alcance, es antes de eso. Oye, hablando de esto, hay un fenómeno que está pasando en diversos lugares de Latinoamérica, platicando con unas amigas y amigos. De repente esta situación de buscar empoderar a la mujer, el tema de la igualdad sustantiva de género, el tema del feminismo, etcétera, etcétera, también está provocando que gentes que no son feministas o personas que no viven esta vida de dignificar los derechos de las mujeres empiecen a utilizar esta situación como una herramienta de poder o como una herramienta de coacción o para lastimar o para escalar posiciones. Ha pasado con mujeres políticas, con hombres políticos que utilizan esta herramienta para dañar o lastimar para poder crecer o generar una visibilización. Es lo menos, son las situaciones, son las menos. Pero estas situaciones no invisibilizan a los casos reales, no provocan daño y afectación a los casos que casi no tienen voz, que no se les escucha, que son cifras negras, que no tienen a alguien que les pueda ayudar a visibilizarse y que terminan siendo invisibilizadas por aquellas que conocen el sistema, por aquellas que presentan 50 quejas porque le dijeron que era la esposa de fulanito de tal y entonces eso daña, es violencia de género, pero esas 50 quejas que pusieron atención porque era una persona que era política en algún lugar de Latinoamérica, provocó que no se atendieran 50 casos de feminicidios, de violencia casi homicida, ¿no? De violencia familiar, etcétera. Eso está pasando y cada vez va pasando y cada vez está siendo más grave. ¿No es delicado esto? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo podríamos contener esto sin lastimar y sin hacerle daño a quien realmente lo necesita? Yo sé que te estoy haciendo una pregunta bien complicada y bien compleja, pero es algo que está pasando mucho en Latinoamérica. Está pasando, por ejemplo, en Argentina, el tema del famoso EYE, que hay algunas personas que no son feministas que están pretendiendo utilizarlo como una antorcha política para aspirar al poder, mientras quienes quieren utilizar eso para ser visibilizados nadie las ve y nadie las escucha. Se vuelve ya un tema también de análisis. Bueno, creo que estamos todavía en puertas de mucho, ¿no? De mucho. He estado trabajando algunos proyectos con el estado de Sinaloa y apenas en Sinaloa llegó desde el 19 su alerta de violencia contra mujeres o declaratoria, pero apenas con la administración gubernamental que hace poco se incorporó, pues llega un primer esfuerzo para tener una Secretaría de las Mujeres. Allá todavía ni siquiera se está hablando de igualdad sustantiva o de género, no, están apenas en la primera etapa, ¿no? Y entonces este tipo de preguntas y otras muchas más siguen. Creo que la perspectiva de género es muy clara en un concepto que se dejó en nuestra legislación, en nuestro país, y que se atrae precisamente de convenciones internacionales como la de Belém do Pará, en la que para dar el primer paso lo que tiene que ocurrir es que nos cuestionemos. Y después de que nos cuestionemos, nos podamos replantear. Y después de que nos podamos replantear, podamos construir acciones en conjunto. Porque si no nos cuestionamos, entonces pasa esto, ¿no? Incorporamos, hacemos como una gran bolsa, le metemos conceptos, le metemos reformas a las leyes y aventamos lo primero que nos sale. Creo que hablar de perspectiva de género es una responsabilidad, es una corresponsabilidad social. Por eso me parecen muy válidos todos los esfuerzos que se hacen desde sociedad civil, todos. Porque creo que todo lo que pasa desde sociedad civil ayuda a cuestionarnos. Es muy difícil, porque imagínate, ¿no? ¿Quién te daría una credencial o un feministómetro? A mí me ha pasado.
Y yo por eso, con mucho respeto, siempre lo digo así: no se agobien, si me quieren poner etiqueta o no de feminista, a mí no me pasa nada. A mí lo que me interesa realmente es ayudarnos a cuestionar, y puedo ser un instrumento, que mucha gente me ha agarrado de ejemplo para cuestionarse lo que no es ser feminista, y han dicho: es que Norma no es feminista. O no pasa nada, agárrenme a mí. Hay muchos feministas. No pasa nada. Al final de cuentas, eso no es lo que nos define. Creo que estas son definiciones personales. El feminismo es una decisión personal, porque atraviesa precisamente un cuestionamiento personal. Y bueno, insisto, yo no estudié para ser feminista, aunque hay estudios muy buenos en materia de género, que también les he de decir. El primer cuestionamiento que hacemos desde el feminismo tendrían que ser los privilegios. ¿Cuántas mujeres en este país, y cuántos hombres, y cuántas infancias, y cuántas adolescencias van a tener el privilegio de estudiar un feminismo desde la perspectiva de la propia Ruth Bader Ginsburg, que ya es un feminismo muy específico en una línea jurídica, ¿no? O de una Alexandra Kollontai? O sea, ¿cómo le haces, no? Hablando, ¿no? de los feminismos latinos, o quién va a decir que es menos feminista, por ejemplo, los movimientos que han surgido con las comandantas en Chiapas o en Guerrero, por Dios, ¿no? Y es que ahí no ha llegado un feminismo de estudios, o un feminismo de formación académica, pero también son movimientos feministas, y son feminismos descolonizadores que nos hacen harta falta en América Latina, porque creo que todavía en América Latina, pues ya lo decía Galeano, ¿no? O sea, pero tenemos estas venas rotas, porque no hemos podido consolidarnos en una identidad. Ya no es solamente qué es ser mexicano, qué es ser latinoamericanos, ¿no? Entonces creo que lo primero sí es el cuestionamiento. Y eso trae de la mano la corresponsabilidad. Por eso quise poner el ejemplo de la familia Rotaria. Ok, fue cuestionarnos, pero fue luego decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Dar el paso a las acciones. Va a ser muy complejo desde lo institucional. Por eso yo sí critico mucho cuando nuestras autoridades han salido a decir: es que lo que pasa, y nos tocó con el caso de María Eugenia Ocampo. María Eugenia es una activista claro. Muy identificada, muy reconocida en las zonas de Cholula, las dos Cholulas, pero además María Eugenia fue mi compañera en la Facultad de Derecho, estudiamos juntas en la UDLA hace algunos años, y María Eugenia siempre me pareció una mujer muy sensible, muy cercana, que se cuestionaba mucho por qué el derecho tan rígido, por qué el derecho no resolvía los conflictos del acceso a la justicia, y ella prefirió enfocarse a temas de psicología, a temas más del manejo de las emociones, y que de pronto un fiscal general del estado salga a decir: ay, lo que pasa es que fíjense que no habíamos podido atender el caso de María Eugenia porque como hubo un montón, y como hay un montón de denuncias y no sabemos las que se fueron con el novio, de las que no, dices: oye, a ver, permíteme tantito. Pues entonces te hace falta cabildo y gestión para tener más recursos, para tener más ministerios públicos, para hipersensibilizarnos, porque quienes hemos visto un poquito esto, sabemos que ir y poner una denuncia te cuesta 72 horas de la vida. Y que además también violentan sistemáticamente a quien presenta la denuncia. Así es. O sea, hay una violencia sistemática. Y que en muchas ocasiones las propias líneas que te tiran desde las propias fiscalías especializadas es: ay, no, mejor siéntese a mediarlo, mejor platíquelo con su agresor. No, es que lo que usted vivió, pues fue hace un año que la golpearon, señora. Cuando la vuelvan a golpear, casi, no, la violencia digital no es ahorita, no tenemos casi como policía si cibernética. Prescribiera la dignificación de los derechos humanos, ¿no? O sea, como si la dignificación prescribe o te vuelve a resurgir después de un año. Después de un tiempo, o hasta que te vuelven a ocurrir hechos que en ese momento la médico legista dice: efectivamente, estas lesiones tardan más de 15 días y son recientes. Y si no traes eso, sabemos perfectamente que no les van a dar atención o prioridad a esas carpetas, y que la carpeta se verá al fondo. ¿Qué hay del otro lado? La responsabilidad que nos atañe también a quienes tenemos el acceso a la justicia. O sea, es decir, lo que tú comentabas. Entonces, estas personas que tienen la posibilidad, híjole, pues ahí está en su corresponsabilidad. Creo que sí hay momentos para alzar la voz, para denunciar la violencia, porque también ha ocurrido, y creo que es muy válido.
mujeres que son señaladas por ser la esposa de o la hija de, y que esto se vuelve una violencia digital o una violencia institucional o una violencia política en razón de género, hay una vía, y es una vía administrativa. Entonces, aprendamos también a identificar que tenemos 5 diferentes vías legales para poder atender nuestras quejas y demandas o denuncias, y que entonces podemos llevar temas que involucran precisamente violencias políticas en razón de género contra mujeres desde la vía administrativa, y que desde ese enfoque estos casos yo creería que no es bueno invisibilizarlos, también son necesarios, y ahí tenemos sentencias como la que está llegando con Erika de la Vega, y que creo que vendrán otras muchas más, donde mujeres van a decir, ok, entonces esa condición que yo he vivido en el entorno político no es normal, llevémoslas por las vías administrativas, y como Erika ahora ya lo está haciendo, ya tiene una sentencia en la vía política, en la vía electoral, y con esta irá a la vía también penal. Y creo que es muy bueno porque está llevando una estrategia jurídica que no desgasta las instituciones, que siente precedentes y que va a ayudar también a otras. Así es. Que es precisamente eso, ahorita que tocas el tema de Erika, que estuvo acá con nosotros en el programa, es precisamente es decir, a ver, lo que le pasa a Erika de la Vega se vuelve un caso emblemático que puede impulsar y jalar a todas las demás mujeres que estén viviendo esta situación o que hayan vivido esta situación, para que se empoderen y denuncien y hagan lo que tienen que hacer. Pero hay también otros casos que lo que provoca es es que no sé qué palabra utilizar, el tema de la actuación de lo que no es real, pero que políticamente es rentable para algunas personas. No hablo en el tema de mujeres, hablo del tema de personas. En general, sí, claro. Personas que viven estas situaciones y que lo utilizan como herramienta. O sea, a ver, es que ahí viene la ponderación. Por un lado, Erika vive esta situación, lo viene haciendo, como dices, de manera formal, de manera institucional, de manera seria, cumpliendo con todos los pasos, haciendo lo que tiene que hacer, empoderándose, etc. Y por el otro lado, hay otras personas que le pagan hasta los medios de comunicación para que saquen lo que hicieron. 50 acciones, 60 sentencias de cosas absurdas que están provocando que no se atiendan otras. Eso está empezando a pasar mucho. Y todo se tiene, y hay una proyección que para el 2024, y checa lo peligroso, que para el 2024, desde el tema que se va a empezar a tomar decisiones de quiénes van a ser los aspirantes o las aspirantes, los candidatos o las candidatas, la herramienta política por excelencia que se va a utilizar para tratar de bajar o de subir a alguien va a ser el tema de la violencia de género como una herramienta política, no como una herramienta de denuncia real. Esto se tiene proyectado para el 2024, porque ya pasó en España, porque ya está pasando en Argentina, porque pasó en Colombia, porque pasó en Perú, porque está pasando en varios países, y entonces la madre de todas las batallas electorales que va a ser el año que viene, se está utilizando esto o se está armando esto para el 2024. Está pasando ya en el Estado de México, está pasando en Coahuila en muy baja magnitud, porque se está probando qué tan efectivo, qué tan poco efectivo es esto. Esto es delicado, es grave. ¿Qué hacemos frente a una situación como esta? Es que creo que ahí, otra vez, ¿no? O sea, es que tanto la sociedad, ya estamos entendiendo el momento en el que nos encontramos, ¿no? En alguna época yo me ilusionaba, como tú decías al principio, me ilusionaba pensar que efectivamente ya la sociedad había despertado y que ya hacíamos, por ejemplo, en materia electoral, votos razonados. No estábamos votando por una marca, sino que estábamos votando por una persona, que estábamos eligiendo las mejores propuestas, que estábamos precisamente ponderando, mira, de aquí me están ofreciendo esto como propuesta, me están ofreciendo estas reformas, me están ofreciendo este programa de gobierno, me están ofreciendo estas acciones en infraestructura, en educación. Yo les digo mucho a mis alumnas y a mis alumnos en clases, es que
cuando no nos apropiamos de nuestros derechos humanos, no sabemos qué es lo elemental y con qué podría yo también aprender a soltar un poquito, ¿no? Es hasta una negociación. ¿Cuáles son de tus, porque además tenemos reconocidos por tratados internacionales todos los derechos humanos habidos y por haber? Bueno, haz tu lista de irrenunciables. ¿Cuáles son esos 5 derechos humanos fundamentales para ti, para Luis, para Norma, para quienes nos estén acompañando esta mañana o nos vayan a ver después? No lo hacemos. Entonces, ¿cómo salimos y después exigimos? Si no lo hacemos en lo personal, entonces no podemos contrastar, no sabemos identificar. Creo que el caso de la zona metropolitana de Puebla ya despertó. Las zonas metropolitanas en varios lugares han ido despertando, pero en comparación con el resto, por ejemplo, de nuestra entidad, todavía habrá mucha población que va a seguir arrastrada por lo que dice un medio, por lo que dicen las redes, por el que paga más, por el que golpea más. Y entonces nuestras decisiones no van a ser, ya no digas para cuestionar, para conservar esos irrenunciables, porque ni siquiera sabemos cuáles son nuestros irrenunciables en materia de derechos humanos. Oye, a razón precisamente de esto, ayer estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a una magistrada de enjuiciar con perspectiva de derechos humanos. Estuve tratando, a razón de que vas a tener esta plática, estuve viendo, y la especialista que eres, dije, me voy a poner a estudiar porque si no voy a empezar a preguntar cosas o me va a platicar cosas que no me van a quedar claras. Entonces empecé a ver varias entrevistas a ministras y magistradas y magistrados con enfoque de género, con enfoque de derechos humanos. Son mundos diferentes, son atender las sentencias de manera o abordar las sentencias y tener finalidades con un tema bien diferente. Y ayer me llamó mucho la atención una magistrada, creo que de Jalisco, que hablaba precisamente de la perspectiva de, enjuiciar o emitir sentencias con perspectiva de derechos humanos. Y hablaba precisamente de no todo debe desde enjuiciarlo con perspectiva de derechos humanos, porque no todo es derechos humanos. Hay algunas cosas que son procedimientos, nada más es un tema de procedimientos, y en otros casos sí es un tema de derechos. Pero lo ideal es analizarlo desde ahí. Si el tema va caminando hacia un tema de niñas y adolescentes, bueno, ir hacia esa ruta, pero desde derechos humanos. Si el tema es de mujeres, atenderlo así. Si es un tema de diversidad, ir en esa ruta. O sea, como verlo desde la perspectiva de los derechos humanos para aterrizar. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿No estás de acuerdo? ¿Tú consideras, como a lo mejor muchas compañeras y compañeros, que tiene que ser en base a alguna de las especialidades? ¿O tú cómo ves este tipo de escenario? Bueno, esto coincide justo con lo que te comentaba, que estamos trabajando con todo el equipo que está sumándose a esta maestría en Derechos Humanos del Tribunal de Justicia Administrativa en Ciudad de México. Y es que la reforma que tuvimos en 2011 a nuestra Constitución es muy clara, coloca al centro a las personas. Por eso ya no hablamos del ombudsman, sino hablamos del ombudsperson, es decir, el principio pro persona le ayuda precisamente a juzgadoras y juzgadores que al momento de que están analizando cualquier situación que llega a sus manos, ponderar, pero se pondera con base precisamente en un estudio de derechos humanos. Dentro del pool de resoluciones que estamos revisando con nuestros estudiantes es cómo hacer estas ponderaciones, cómo evaluar, porque además pudiera ser muy fácil para algunos abogados litigantes o abogadas aventar, ya sabes, copias y pegas, Convención Internacional de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, avientas 2, 3 precedentes de jurisprudencias internacionales y dices, ahí te va, mano, resuélveme, ¿no? Con perspectiva de derechos humanos. Y no funciona así, porque posiblemente el asunto tiene que ver con hasta algún incumplimiento de las propias responsabilidades, tal vez de una empresa, en el ejercicio de sus licencias de funcionamiento. Y no vas a decir con base en derechos humanos cuando justamente hay una violación que vulnera los derechos humanos de la sociedad. Entonces, hay un antecedente de violación de normativo. Exacto, y que a lo mejor lo que están en un argumento secundario señalando es tal vez una desactualización en los códigos reglamentarios de los municipios, pero ese es otro tema, exacto. Entonces, ha sido complejo también porque para las juzgadoras y juzgadores hacer estas ponderaciones,
les ha dado mucha presión porque la amenaza es y después te voy a denunciar porque no emitiste una sentencia con base en derechos humanos. Para eso precisamente ya hay otras jurisprudencias que les ayudan a las personas juzgadores a saber cuáles deben de ser estos mecanismos para ponderar, para hacer esta evaluación. O sea, hay manuales que nos ayudan ya a hacer esto, para dejar a salvo precisamente que su labor jurisdiccional sí está cumpliendo con una evaluación ex oficio, cuando efectivamente hay que colocar el centro a la persona. A lo mejor ni nos lo dijeron en los argumentos, pero es ya tu responsabilidad, porque la Constitución así lo dice. Todas las autoridades del Estado, y ahí están incluidos juezas, jueces, autoridades administrativas, jurisdiccionales, todas tienen y tendrían esta responsabilidad de atender con base en principios de derechos humanos. Si te lo dicen o no te lo dicen, eso ya. Se cumple esta ponderación. Hasta luego. Estamos aquí en el café, Aguirre, nos encontramos a los amigos y a las amigas, y bueno, pues hay que saludar y hay que invitarlos a que se vengan. Yo ya lo veía aquí a tomar. nervioso. Ya sabía que iba a pasar. Es que estamos en vivo, estamos en el Café Aguirre, bueno, estamos acá platicando y saludando, ¿no? Sabía que iba a pasar, No te preocupes. Oye, O sea, hacer esa ponderación ya está. Para concluir, ya está, tenemos metodologías, tenemos protocolos. La Suprema Corte ya sacó 12 protocolos diferentes para atender los casos que se requieren con perspectiva de género, los que se requieren con enfoque a las infancias, los que se requieren con grupos a diversidad, los que se requieren con, por ejemplo, comunidades afro, ascendentes, descendientes, o sea, por grupos indígenas, o sea, 12 segmentos, por así decirlos. Pero esos 12 segmentos están protegidos por un enfoque que es derechos humanos. Sí, al final el paraguas de todos estos situaciones o grupos, algunos en condición de vulnerabilidad o grupos muy específicos, evidentemente el paraguas es los derechos humanos y cada uno tiene una especialización. Así es. Y ahí es a donde tendríamos que ir caminando. El enfoque precisamente de juzgar con perspectiva de género también es importante dentro de los segmentos de cada una de las líneas. Como dices, es un tema complejo, es un tema complicado, en donde no solamente estamos hablando del juzgar, sino el artículo primero de la Constitución establece desde el 2011 que todas las autoridades, todas, tienen que incluir o tener como dentro de sus cabezas al momento de hacer cualquier cosa, principio pro persona. Así es. Pero no solamente el principio pro persona, sino además que toda la normatividad debe de estar alineada a los tratados que se enfoquen al tema de la dignificación de los derechos humanos. Eso es fundamental y eso significa que todas las autoridades tienen que aplicar en primera instancia ya el principio o el control de convencionalidad por encima, y eso me van a odiar los constitucionalistas, sí, pero ya bueno, sé, ese es todo un tema. El control de convencionalidad tiene que ir por encima del control de constitucionalidad. ¿Sabes cuál es el problema que yo he visto? Que todavía la mayoría de los juzgadores que se educaron y se formaron antes del 2011, como nosotros, ¿no? Así es. Como sí, a nosotros nos tocó todo esto, cambio. No les queda claro que hoy el tema constitucional te abre el tema de decir, no todo lo que la Constitución y de las leyes que de ahí emanan es lo que tenemos que tomar en cuenta si va en contra de los derechos humanos. Y eso incluye autoridades administrativas, autoridades legislativas. Todo. Porque muchas gentes piensan que solamente es el Poder Judicial. No. Eso sería bueno que le platicaras a la gente desde tu enfoque hacia dónde tenemos que ir.
Es que ese creo que ha sido el reto, y por eso en un principio digo, pobres jueces y juezas, porque la gran mayoría pues son igual, ¿no? Nosotros nos tocó una formación jurídica diferente, en la cual la Constitución era la roca inamovible y que sobre esa nada pasaba. Viene este cambio en el cual nos percatamos no solo del problema de la Constitución, que ahí habría que evaluar, y yo espero que algún día esto pase, una Constitución renovada, que sea ad hoc a los tiempos que se viven en la actualidad en nuestro país, pero sé que estoy pidiendo mucho. Entonces, cuando llega esta reforma, por eso en un principio el Poder Judicial se vio tan bombardeado, y creo que sigue siendo, porque muchas personas siguen considerando que es el juicio de amparo o es los mecanismos constitucionales la panacea, cuando no lo es, cuando precisamente esta modificación trae aparejado que los procedimientos administrativos, los procedimientos que se llevan ante cualquier autoridad o ante cualquier instancia que se repute como autoridad, porque ahí se abrió una puerta, por ejemplo, a mecanismos de compliance, de oficiales de cumplimiento, de responsabilidad empresarial mucho más sólidos, que nos hace falta mayor corresponsabilidad. Esa es otra historia, pero precisamente se abrió este panorama de que no solamente era el Poder Judicial, no solamente las autoridades, sino cualquier pelado que actúa como autoridad. Exacto. Que tiene el poder o sea, que tiene porque es un poder, ahí se poder reconoció un poder económico, un poder corporativo. A mí me parece muy importante. Prensa también, de medios. Así es, claro. Pero como no hemos llegado hasta allá, porque seguimos peleando que esta es una responsabilidad de los tribunales, porque también imagínate, han sido siglos con los que venimos cargando con este mecanismo de interpretación, y también hay que decirlo, la abogacía no ayuda. Hay mucha abogacía que le sigue apostando a aquilosar al Poder Judicial, en lugar de aprender a llevar mecanismos de mediación, de arbitraje, de negociación. Y también los trancazos que se lleva uno cuando quiere meter el tema de control de convencionalidad o el principio pro persona dentro de estas herramientas como el juicio de amparo, que además ya el juicio de amparo ya no es un tema de poder o administrativo, sino ya estamos hablando de el juicio de amparo se dedica a defender desde la perspectiva pro persona, derechos humanos. O sea, eso todavía los jueces no lo entienden, ¿no? Pero cuando uno promueve desde esa perspectiva, el mismo juez o el mismo juzgador, la misma presión social, el mismo poder judicial, lo que hace es, no, estás mal. Casi regrésate a la prehistoria, regrésate antes del 2011 y promuéveme desde ahí, y desde ahí me metes el concepto. No puede ser, o sea, seguimos en esta dinámica compleja de no termina de llegar lo que tiene que ser y no termina de irse lo que ya no debe de existir en todos los niveles. Fíjate, algo tan simple, ¿no? La reforma que tenemos a este nuevo Código Único de Procedimientos Civiles y Familiares va a tardar 5 años en implementarse. O sea, 5 años, que es lo que mis alumnos y alumnas de licenciatura están ahorita en su formación. Está perfecto para ellos, pero para las generaciones que ya estamos afuera, para las mamás que están ahorita peleando guardas, custodias y alimentos, 5 años es la vida de sus menores, o es el tiempo que les va a llevar. O sea, ya es demasiado lento. Entonces, ¿esto por qué es? Porque hay todavía mucha resistencia. Y esta resistencia yo ya no creo que tenga que ver con falta de conocimiento. El conocimiento ya está ahí. Tampoco creo que sea falta de interés. Es que hay cotos de poder. Y lo sabemos perfectamente. Y no quieren romper esto. Por ejemplo, a mí lo que me ha tocado es la presión de los viejos despachos, de los poderosos, de los más poderosos de los despachos, porque también, déjenme decirle que en el mundo jurídico, pues también habemos los que ya no nos quieren, y hay los despachos que controlan juzgados, que controlan tribunales, que todo controlan, el poder. que tienen todo el control, y que son estos despachos los que no quieren perder sus beneficios. Claro. Y ahí viene mucho de lo que está sucediendo, y viene la presión política, como dices, el tema de el coto de poder. ¿Qué tendríamos que buscar? A lo mejor no en los tribunales, pero sí desde a lo mejor una trinchera que se podría volver netamente ciudadana. Las comisiones estatales de derechos humanos pudieran ser una instancia de presión para los tribunales
para que los tribunales empiecen a cumplir con lo que la misma Constitución les ordena. Pudiera ser una instancia, puede ser un mecanismo, pero para poderlo hacer, debería pues de ser la necesitamos instancia. que quien esté ahí pues realmente entienda lo que significa ser responsables de la comisión. Y hablo de las estatales, no la nacional, que esta es otra dinámica. Sí, porque ya la nacional es como la Suprema Corte, o sea, ya están pasaron, en un ya se enfoque, dieron. exacto, de un seguimiento y de sentar precedentes y de ser también nuestros vínculos internacionales. Sí, pero las locales son las que pueden iniciar la lucha y el camino. Así es. El problema es que pues hacen falta perfiles que no sean, y lo digo con todas sus letras, Félix, el que está en Puebla, de comisionado, de responsable de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es un inepto, no está haciendo nada, está cobrando nomás su salario, ni siquiera son capaces de dar buenos cursos, en el tema del enfoque, el tema del trabajo, no sacan la suficiente reconocimiento, y es un tema bien delicado lo que está pasando, y además no se deja ayudar, porque cuando uno le dice, oye, pues podemos hacer esto y se pueden hacer, no se deja ayudar. Y está buscando repetir la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una persona que además ni siquiera es de Puebla, ¿no? O sea, ni siquiera ha vibrado lo que es Puebla. A mí sí me parece complicado esta situación, porque no está provocando la progresividad de los derechos humanos, sino está de manera sistemática provocando el retroceso de los derechos humanos en Puebla. Y eso es grave para todas y para todos. Yo creo que tendríamos que buscar esta ruta, o tú ves que a lo mejor está bien, que a lo mejor caminemos en esa ruta, o tú qué ruta ves. Creo que es muy complejo porque precisamente las comisiones y los ombudsperson, su objetivo es precisamente ser este vínculo. Por eso no tienen, ellos se quejan de que no tienen dientes. Yo creo que sí los tienen, porque precisamente las recomendaciones hacen esto. Cuando las recomendaciones se politizan y estas vienen, porque me quiero fregar a tal persona, porque ya me tiraron línea, entonces voy a proteger acá, exacto, ¿no? Entonces no se ocupan para su objetivo prioritario y lo que están haciendo es desgastar a la institución. Porque entonces la ciudadanía dice, no es un espacio realmente para la ciudadanía, es un coto de poder político que tiene un objetivo, golpear a quienes le son contrarios a las personas que están en el poder o favorecer precisamente los intereses. Hay un caso muy interesante en Puebla, bueno, hay muchos, ¿no? Pero que fue denunciado a nivel hasta internacional, que es el bebé Tadeo. Claro. Por poner uno sobre la mesa. Y el seguimiento que se dio a algo que parece aberrante, ya no digas doloroso, inconstitucional, ilegal, porque todo eso ahí estuvo presente. Y que ahí quedó una recomendación que no emitió recomendación en realidad, o sea, fue una resolución muy por encimita, en la cual no hubo un seguimiento, no hubo un análisis profundo. ¿Por qué? Pues porque había una línea tirada directa. Entonces, ese tema que laceró a nuestro Estado, que además dejan claro muchos focos rojos en materia de impartición de justicia, de pues lo que es pues nuestro sistema penitenciario, ¿no? Y otros temas que son nimios, pero que ahí sí, con el objetivo de granjearse un posicionamiento político o de golpear a quien le dicen hay que golpear a alguien. Entonces, eso es lo que yo no termino de entender, qué delicado y qué peligroso para nuestro Estado, para estar en ese enfoque. Entonces, pues la ciudadanía, ¿dónde quedó, no? Si no va a ser tomada en cuenta, ¿y dónde quedan los derechos humanos? ¿Y dónde queda esta posibilidad, no solo de ejercer la progresividad como uno de los principios fundamentales reconocidos por la Constitución para la plena garantía de los derechos de todas las personas, sino dónde queda la credibilidad de la institución? Sí, que eso es lo más delicado. Pero además, también el tema de las prevenciones, la prevención no solamente de la violencia, sino de las violaciones a los derechos humanos de diferentes materias. O sea, el problema no es solamente esto que platicas, sino también el problema radica en que no construyen armónicamente o de manera positiva con el Estado, o sea, con el poder. Y el poder, como tú bien lo dices, pueden ser las empresas, los medios de comunicación, el mismo poder público estatal, federal, local,
o sea, construir con ellos. A ver, pasó el tema de lo del niño Tadeo, se pudo haber construido toda una mesa de análisis y de diagnóstico, de decir, a ver, ¿por qué pasó esto de Tadeo? O sea, esta es la consecuencia de algo que está pasando. Y se pudo haber construido con la institución, sin golpearla, sin pelearte, sin generar ahí un tema de competencia o de protagonismo, sino empezar a construir inclusive en la sombra, construir y llegar a resultados positivos de colaboración de todas y de todos, sin estar pelearte. Eso tampoco se hizo. O sea, no se hizo eso, no se hizo lo que tú comentas, no se hizo nada. Lo que se hizo fue, como no tengo ni idea de cómo es esto, ni tengo ni idea de cómo construir desde la política pública, entonces voy a hacer como que hice, pero no hice. Y el no hacer en derechos humanos es un retroceso, y eso está bien grave. Deberíamos de empezar a buscar alternativas de construcción. O sea, está padrísimo todo lo que tú platicas. A ver, están buscando desde este 14 de febrero diversas acciones para saber qué va a pasar el 14 de febrero del próximo año. Están realizando acciones de aquí a 8 años para el tema de los 500 años de Puebla. Están haciendo, o sea, esas son acciones de prevención, son acciones de construcción positiva. Esas acciones de construcción positiva son las acciones que tendrían que estar haciendo instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero también la Comisión de Búsqueda de Personas, como también la Comisión de Víctimas, de Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado, como también la Fiscalía en Derechos Humanos, como también la Subsecretaría de Derechos Humanos y Prevención del Delito. O sea, todas las instancias que tienen que ver con derechos humanos tendrían que estar trabajando en esta lógica de yo sé que tengo que ser reactivo, tengo que actuar hoy porque hoy me lo requiere mi trabajo, pero tengo que empezar a hacer acciones hacia adelante. Es tanto como si nosotros cuando estábamos en la subsecretaría sabíamos que a nosotros la Comisión de Víctima de Personas no la íbamos a firmar nosotros, ¿no? O sea, de esto está creado, pero sabíamos que lo teníamos que hacer para cuando llegara quien llegara, tenía la obligación de hacerlo, aunque no estuviéramos nosotros, dicho y hecho. Nosotros creamos la Comisión de Víctimas y ya no estuvimos cuando oficialmente se detonó mediáticamente. Pues eso no es un sacrificio, eso es parte de las obligaciones que tenemos como servidores públicos. A razón de todo que me eché chorote, ¿qué acciones tú consideras que tendríamos como que hoy de manera inmediata en tema de derechos humanos tendríamos como decir, a ver, a lo mejor hay que poner atención o foco en estos temas muy genéricos? Digo, no hay oportunidad como de ampliarlos, pero sí como qué temas tú ves latentes a razón de que has estado en el estado de Puebla recorriéndolo, qué puntos ves como importantes, prioritarios, y qué acciones a lo mejor pudiéramos motivar para construir. Bueno, de entrada el tema de la educación, ¿no? Okay. La accesibilidad a conocimiento creo que es justo pues una llave de empoderamiento, ¿no? O sea, tú conoces, tú sabes, te apropias de ese conocimiento y lo puedes ir y exigir. Una responsabilidad que tenemos en la abogacía es promover la cultura de la legalidad, y eso es hablar de derechos, reconocer también que somos sujetos de obligaciones. Solamente niñas, niños y adolescentes tienen un bloque de derechos, pero muy mínimo. Y sus obligaciones son básicamente esas, ¿no? La formación, su autocuidado. Ser feliz es una obligación del niño, o sea, no es un derecho nada más de un niño, su obligación es ser feliz. Pero es que si no lo conoces, si no tienes esta lista de tus 10, tus 5, tus derechos humanos que son los que tú vas a estar defendiendo, ¿cómo te vas a empoderar? No, te van a seguir ocupando, te van a seguir trayendo de veleta para todos lados. Desafortunadamente, a más nos alejamos de las zonas metropolitanas, aquí y en todos los estados, pues la información se diluye, el conocimiento es más complejo de acceder. Entonces, sí, se ha dicho... Más lejos de zonas urbanas,
peor, ¿no? Hace algún tiempo se tuvo esta decisión de tener estas computadoras que UNESCO todavía las sigue promoviendo, pero que pues no sé por qué la Secretaría de Educación Pública, ni la nacional ni la estatal, pues tomaron con fortaleza ese proyecto para traer. Es una inversión elemental, no recuerdo si eran $100 por equipo, pero para una entidad gubernamental federal y estatal que tienen uno de los, o sea, si tú revisas el presupuesto de egresos federal de la SEP, es muy amplio, y no solamente tiene uno de nómina, es de las secretarías que más recursos tienen, que precisamente es una de muchas otras alternativas a través de las cuales, aún en zonas serranas, aún en espacios lejanos, el equipo se abre, tiene células para captar el sol, tiene una conexión satelital de internet y viene precargada justo con 3 lenguas de la región. O sea, obviamente toda esa paquetería, pues las secretarías al momento de celebrar los convenios internacionales evalúan todo esto y mandan el tipo de equipo que es el que es más útil. Entonces, eso no se está haciendo, que es una acción bien puntual y bien específica para traer educación a las zonas más lejanas. Y esto, junto con acompañamientos específicos en educación, en revisión profunda de qué es lo que estamos compartiendo, ¿no?, en nuestros programas educativos. Hace poquito se reformó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y ya le señala, como si hubiera sido necesario reformar la ley, la responsabilidad de la SEP federal para que evalúe todos los planes, todos los programas, todo lo que se comparte, y en 2 sentidos. 1, acciones de igualdad, no solo de igualdad entre mujeres y hombres, de igualdad. Y otra, borrar contenidos que estén haciendo apologías de delitos, que estén replicando conductas machistas, misóginas o violentas en lo general. Neta que tuvimos que pasar todo lo que ha ocurrido en nuestro país. Digo, la sentencia Campo Algodonero es de 2009 y que apenas en 2023 se haga una reforma para que le digan a la SEP, fíjate qué contenidos compartes, no manches. Y esa redacción tan específica son derechos humanos. De Radia Pacheco están revisando el caso de Radia Pacheco, imagínate. Bueno, es que de todas las sentencias, hablando por ejemplo de perspectiva de género, de las 16 más emblemáticas, Campo Algodonero. De Campo Algodonero para acá, ninguna ya tiene sello de ok, safe, ya, se acabó la bronca. Es que no hay una sola sentencia, eso es algo bien importante. La gente tiene que saber de todas las sentencias que hay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hay una que se haya dicho se logró. Ya. Y hay estados de Latinoamérica que sí han logrado cumplir con varias de las sentencias, o por lo menos con una. México no ha logrado ninguna. Mira que acaba de salir la nueva del tema de el arraigo y la prisión, que también otra situación. Esa va a ser un poco más complicada por las reformas que tenemos a nivel nacional. Por el interés que tienen de no querer quitarlas, ¿no? Así es. Y la mala administración de justicia que hay. Y ese es otro punto, porque precisamente el acceso a la justicia, otro de los grandes retos que tenemos en nuestro estado desafortunadamente en métricas internacionales, llevamos 3 años consecutivos que The World Justice Project México ha evaluado que Puebla hemos estado o en el último o en el penúltimo lugar de las 32 entidades federativas. El acceso a la justicia, evaluando cosas tan simples, o sea, ya no digas que se llegue a la sentencia, no, que se acceda, que se pueda denunciar, que se tengan centros de justicia descentralizados de lo que sería igual, ¿no?, la zona metropolitana. Y eso no significa que la panacea sea ciudad judicial, no, simple y sencillamente que ni siquiera en las regiones externas hay acceso a la justicia, hay un lugar donde se pueden denunciar los delitos. ¿Cómo puede haber justicia cuando hay trabajadores en Puebla, en el Poder Judicial, que ganan menos del mínimo? O sea, es increíble. Y que sigamos con aspectos menos que el salario mínimo, en los que llegas a un juzgado y te digan, oiga, Lic, por favor, tráigase sus copias, tráigase sus hojas, para las copias. Sí. Porque eso, no hay dónde imprimirle sus acuerdos. Ese se vuelve un lujo, pero el que el trabajador... El acceso digital. O sea, pero que el trabajador, o sea, la trabajadora o el trabajador gane menos que el salario mínimo, o sea, nomás así como un derecho fundamental. Es impresionante, eso está pasando en el estado de Puebla.
Y hay una reforma, son 3 años lo que dicen, ¿no? Así es. Esta reforma tiene más o menos 3 años que se empezó a construir, se empezó a vivir, y hoy existe una reforma en el estado de Puebla que es imposible de cumplir. O sea, no pueden cumplir con lo mínimo, pero ya hicieron de cada comité o de cada magistratura sí. toda una estructura administrativa que no hay dinero que alcance para poder hacer eso. Van a tener que echar para atrás esa reforma, ¿no? Pues yo no sé, yo esperaría que precisamente uno de los objetivos que tenga en puerta el actual gobierno sea justamente evaluar, ¿no? Creo que hubo puntos importantes de la reforma que se presentó en el sentido de hablar de la accesibilidad, en el sentido de espacios digitales, ¿no? Digitalizar el acceso a la justicia, porque esto quita muchos temas que tienen que ver con cotos de impunidad, ¿no? Pero digo, si no tenemos lo elemental, ¿cómo vamos a tener otros temas más relevantes? Hay municipios que todavía en estos momentos no tienen espacios de internet seguros, y es por las condiciones del territorio, ¿no? O porque no ha habido tampoco. Yo recuerdo que hace algunos años había aquí en Puebla un programa que llevaba justamente el acompañamiento a las instancias municipales, y ese programa en la actualidad no está. Entonces, los municipios, ¿cómo le van a entrar a la necesidad del uso de las tecnologías? Ya no digas lo que se está hablando en algunos territorios europeos de que la inteligencia artificial pueda ayudar a ser herramienta de acceso a la justicia. No, espérate, no, aquí ni siquiera tenemos el acceso a internet. Sí, hay juzgados, no sé hoy, pero todavía la semana pasada hay por ahí algún juzgado en el interior del estado, o varios, yo supongo, que al vecino de la tienda que tiene internet le dicen: oiga, Lick, préstenos internet al juzgado. O sea, eso, pues, si no tienen ni siquiera para poder pagar el internet y se lo tienen que pedir a la tienda de al lado, ahora imagínate. No, inteligencia artificial. Porque ya se debate, por ejemplo, en altos debates del acceso a la justicia, se habla de cómo lo positivo de la inteligencia artificial pudiera ayudar justamente, ¿no? Nos hemos quejado de que no hay personales en los juzgados, pues órale, ¿no? Inteligencia artificial para atender cuestiones de comunicaciones, no de oficio. Internet. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esos temas? Pero realmente, ¿qué tanto en nuestro país y en nuestro estado se habla del acceso a la justicia? No se habla, ¿no? Por eso, en esta métrica, yo recuerdo, y lo digo igual con mucho respeto, en dos procesos electorales anteriores, para no entrar a detalle, construyendo con jueces y magistrados proyectos para las grandes reformas de nuestro estado. Y magistrados que siguen siendo magistrados en estos momentos en Puebla, diciéndonos en esa mesa, sobre todo a mí por escandalosa y pedir este tipo de cosas: no, ¿cómo crees? La justicia no se puede medir, la justicia no tiene una manera de medirse, porque la justicia se tiene caso por caso. Y yo, güey, ¿cómo crees? Dije, entonces por eso estamos como estamos. Dije, ¿con qué metodología jurídica? ¿Con qué criterio este señor magistrado, con su coto de poder, porque sabemos perfectamente que ser magistrado es tener a tus jueces y juezas, no nada más ser magistrado, sino lo que implica controlar a los que están bajo tu protección dentro de la impartición de justicia? Dije, claro, si este magistrado me dice que no hay cómo medir la justicia, no, pues estamos mal, ¿no? Entonces, todo lo que estábamos trabajando ahí, el primer reto era que ni siquiera lo consideraban relevante magistrados que están en este momento al frente del poder en el estado de Puebla. Entonces, imagínate, si te dicen que la justicia no se mide o que no hay mecanismos, todo lo que les digas no va a ser algo relevante. Yo creo que hay lo más... De todo lo que hemos platicado, ya tú me dirás, ya para que vayamos cerrando, yo creo que esto que dices, educación, es fundamental. Educación para la prevención, educación para la desconstrucción, educación para visibilizar a las personas que están en el poder, que estas son herramientas que no rompen con sus cotas de poder, sino fortalecen sus acciones que tienen en el poder. Y educación para cambiar la visión del violento
al asertivo. Uy, sí. Y entonces yo creo que sí es educación. O sea, sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, es la educación en las diferentes dinámicas, no solamente la educación de escuela. No, por supuesto. Y esa parte, ahora que la dices, me parece, y la voy a retomar nada más para ir concluyendo. El año pasado yo formo parte de la Red Nacional de Prevención de Violencia contra las Mujeres, desde pues el Fondo Mexicano para la Filantropía, la Fundación de la Barra Mexicana de Abogados. Ahí hay varias colectivas nacionales con un enfoque muy jurídico. El año pasado, en la reunión que tuvimos para ver qué íbamos a estar trabajando cada quien desde nuestras trincheras este año, concluimos que íbamos a enfocarnos a prevención de las personas agresoras. Y desde ahí no sabes la cantidad de golpes, porque no es que la prevención no pueda salirse del enfoque a víctimas, no, yo creo que sí, porque además que creen, la prevención para la atención a víctimas ya es una chamba que le corresponde a gobiernos en todos sus niveles interinstitucionalmente y facetas. Pero sociedad civil, creo que podemos destinar nuestros esfuerzos. Sociedad civil tendría que participar más. Ah, claro, ¿no? Pero también luego como sociedad civil, y lo digo igual, ¿no? Te exigen como si fueras gobierno, cuando los recursos son nuestros recursos, son nuestros propios recursos. Entonces, algo... Nos exigen como si nos pagaran por eso, ¿no? Sí, no, espera, sí. Detallito, no funciona así, pero creo que algo que es muy importante es las personas agresoras también pasan por un proceso de ser señaladas, de ser revictimizadas, y les cuesta muchísimo trabajo alzar la mano, porque no todos los agresores son agresores porque dicen quiero ser agresor. Hay también condiciones de violencia. Pues lleva la sociedad a eso. O hay violencias que han vivido y que las han normalizado en sus propios espacios. Explica. Entonces, algo que nos hace falta son líneas de atención temprana para esos agresores, acompañamientos también psicológicos, análisis jurídicos, análisis en materia de criminalística, para ver por qué esa persona efectivamente tiene una detonante, qué le detona a esa condición de agresión, y que de manera voluntaria encuentren espacios seguros donde se diga, ok, aquí con la protección de tus datos, con la certeza y la seguridad del tratamiento que se te va a dar, creo que eso nos va a favorecer mucho. Yo espero tener la posibilidad más adelante de poderlo implementar desde pues nuestra propia fundación, porque sé que ahí vamos a encontrar también herramientas que nos van a permitir entender más este fenómeno. No es un fenómeno sencillo. Cuando la gente dice, la prevención de la violencia, porque las mujeres han condicionado la conducta, no, es que las mujeres han cuidado, no es así de simple, no lo podemos reducir. Variantes. Claro. Lo importante es seguir sumando esfuerzos. Entonces, yo te agradezco, Luis, porque tienes también este interés legítimo, natural, de estar generando estos espacios, de generar el que nos podamos cuestionar, pero también llevarlo a otro nivel, el ser un puente con otras instancias que tienen la capacidad, que tienen el poder y que puedan hacer que otras voces seamos escuchadas. Entonces eso es algo que pues también hay que reconocerte, agradecerte y pues ver la manera en la que esto se replique, que esto llegue a más personas. Y bueno, felicitarte porque estás realizando este trabajo, por los años que llevas con este pues impulso de la voz ciudadana y bueno, resistir, el aprender a tener esta resiliencia, pues que te fortalezca y que no lo sueltes, amigo, porque se necesitan muchas personas como tú. Gracias. ¿Con qué te quedarías? ¿Qué quieres decir? ¿Tus redes sociales? Bueno, mis redes sociales, Norma Pimentel MX, Twitter, Instagram, TikTok, todo. Creo que también algo, y ya fuera de todos los temas, que si Mujeres Empoderadas con Causa, que si Fundación Mexa, que si Norma Pimentel, que si Marcelo Ebrard, porque esa también es una decisión. Ese es el otro tema, perdón, hay un tema también bien importante, porque el tema de... perdón, se me andaba yendo, es un tema bien importante. Mujeres Empoderadas en México es una organización con causa, es una organización muy fuerte que está trabajando muy fuerte en México y que además es bien importante poder retomar, porque algo que está pasando a nivel nacional y que está pasando en los estados es que hay ciertos personajes que por su propia naturaleza consideran que ya por su propia naturaleza de quiénes son
o cómo nacieron ser, resulta que ya por automático tienen el derecho divino de ser algo o de ser algo, cuando en realidad es un tema de convicción y de voluntad. Si apoyas o eres congruente con tu vida en tu vida de ser o no ser alguien. No puedes ser alguien, no te puede gustar el color azul cuando toda la vida has vivido con el color rojo, y que hoy que me conviene el color azul, entonces digo que el color azul es mi color, ¿no? O al revés. Yo creo que hay que ser congruentes, y precisamente esta organización en la que me toca coordinar a nivel estatal es una forma de empoderar y fortalecer la congruencia. Y la congruencia radica en que aquel Marcelo Ebrard que decidió sumarse al trabajo con Andrés Manuel se sumó por muchas razones, y entre ellos también el empoderamiento de las mujeres, y que tuvo la oportunidad como jefe de gobierno también a trabajar muy fuerte y muy cercano con las mujeres y empoderar sus luchas y sus trabajos. Y que en tiempos actuales, con esta revolución o esta río revuelto en el que estamos por el tema de los derechos de las mujeres y la violencia que se vive, etcétera, ha habido personas que han pensado, que han considerado que con el solo hecho de ser mujer me ponen la oportunidad de yo ser la representante de, cuando a lo mejor durante toda su vida nunca realizaron acciones contundentes a favor de ciertos sectores de la población, y otros más han venido trabajando sin necesidad de buscar alguna posición desde hace muchos años. Finalmente, la historia te va determinando quién eres y hacia dónde quieres ir. Y precisamente esta organización en la que estás, lo que está es visibilizando mucho de esto. Platícanos de esta. Es una asociación civil, que viene trabajando, hacia dónde va, qué está buscando y cuál es el camino que se está pretendiendo llegar. Bueno, entre algunas de las actividades que les comentaba, de 1 billón de pie, de temas para fortalecernos las mujeres en nuestros liderazgos políticos y públicos, están encaminadas justo a esta elección voluntaria y personal, ¿no? O sea, yo cuando me hicieron la invitación, pues también lo he dejado muy claro, no es una MEC-AC, no es una asociación que pertenezca a algún partido político, no tenemos ninguna afiliación político-partidista, y eso también nos permite que mujeres que tienen el interés, que claramente están caminando, eso sí es progresista, obviamente, lo dejo en claro, ¿no? Pero que a lo mejor militen o no en Morena, o militen o no en alguno de los partidos de la coalición. Ser progresista no significa ser solamente comunista o socialista. No. Ser progresista significa buscar la dignificación de los derechos humanos. O sea, eso es ser progresista, ¿no? Porque de hecho parte precisamente de ese enfoque. Entonces, pues la intención es que nos sumamos de forma libre a manifestar este interés de caminar en el proyecto que Marcelo encabeza, ¿no? Y también teniendo esta claridad, digo, sabemos que no me gusta el término de corcholatas, entiendo que se buscó para darle una vuelta a cuestiones que tuvieran que ver con pues las regulaciones del INE, pero creo que en un país ya tan plural y diverso como lo es el nuestro, pues muchas personas pueden tener el legítimo derecho de levantar la mano y que lo hagan. Eso no significa, como bien comentas, que la congruencia les alcance o que sus acciones pues les permitan sostener una postulación. Creo que Marcelo es a nivel nacional quien tiene una capacidad probada, no solamente en el ejercicio ya de la gestión de los gobiernos, porque él ya ha estado al frente de un gobierno. El otro día decía, pero no es un gobierno importante. Y dije, ¿cómo? ¿La Ciudad de México no va a ser un gobierno importante? Y dije, no entiendo. Más importante en el país, ¿no? Y que además, gracias a él, yo creo, y yo así lo he bautizado, se volvió la isla de los derechos humanos. Se empezó a hablar justo, ¿no? De no violencia contra las mujeres, se reconoció el tipo penal de feminicidio, el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto.
Y sin hacer un cacareo en su momento de decir yo soy feminista o yo soy, no, simplemente teniendo en claro que los derechos humanos tenían que alcanzarle a esa región, porque era la región donde estaba ejerciendo gobierno. Entonces, esa capacidad probada y esa también cercanía y reconocimiento público de colocar al centro a las personas en su diversidad, en su concepto más amplio, creo que es lo que lo hace uno de los, o sea, a él la opción más fuerte y la opción segura y certera, pero también lo coloca en un escaparate para ser una de las personas más golpeadas, porque pues vas a golpear al que va mejor, al que va al frente, al que tiene esta capacidad probada, no va a estar golpeando pues, a quien no lo tiene, porque sabes que pues eso tiene otro tipo de acompañamientos o de esfuerzos, quienes se creen, ¿no? herederos monárquicos, ¿no? Claro. Que Entonces, por eso he visto que ha habido también como estas acciones, aunque también lo he de decir, en espacios donde no se habla de los derechos humanos o donde no se habla de la progresividad, he escuchado muchas personas que abiertamente me dicen, vamos con Marcelo. Y vamos con él, aunque no lo vamos a decir públicamente. Aquí es importante también que la gente se acuerde, Marcelo Ebrard fue el mejor alcalde del mundo. Así es. O sea, cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, la ciudad más complicada, la ciudad más compleja, con la que se vive todo, o sea, todo lo que se pueda vivir en el mundo se vive en la Ciudad de México. O sea, tiene lo más fuerte en todo, lo más complicado en todo. Y la Ciudad de México, él siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, se le consideró el mejor alcalde del mundo. Tuvo las mejores cifras en materia de inversión, de infraestructura, de seguridad, la seguridad que hoy no tiene la Ciudad de México. Solamente dos personas mexicanas han tenido el privilegio de ser los mejores alcaldes del mundo. Uno, Andrés Manuel López Obrador, y el otro, Marcelo Ebrard. O sea, está más que claro, ¿no? Así es. Entonces, y bueno, también el que ahora desde Mujeres Empoderadas con Causa me casé, pues la intención es esta, ¿no? Caminar en esta línea, en esta sintonía que hemos estado haciendo, además de pues los círculos y las concentraciones de pues las cédulas de acompañamiento, también pues el difundir más, el que la gente conozca más sobre él. Yo les invitaría a que puedan consultar su libro. Yo no lo traje ahorita impreso, pero lo podemos también subir aquí en la publicación, claro. La liga, porque ya, hay diferentes espacios, está desde en Spotify, lo pueden estar escuchando en audiolibro, lo pueden descargar también, o sea, la intención es que la alternativa que ustedes quieran, yo soy de la viejita escuela, ¿no? A mí sí me gusta seguir leyéndolo, ¿no? Claro. Y yo no estoy de acuerdo con esto, hacer propuestas, porque obviamente él va a seguir viniendo. Vino ahora el 5, pero vino en un evento, un evento público, en algo que era el protocolo del día tan importante para nuestro estado, pero él va a regresar y la idea es que podamos seguir concentrando las propuestas para que él se las lleve, y creo que ahora que estuvo por aquí el 15, se fue muy contento el 15 de abril, ha sido uno de los lugares, o sea, en Puebla se le recibió con muchísimo agrado, no solamente aquí, en el evento político que tuvo con el gobernador, después en Tepeaca, en la apertura de esta sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, todo el mundo se le buscó acercar a él. Así es, y además creo que de forma muy orgánica, ¿no? La oposición y la gente que está en contra va a decir lo que quiera, pero la realidad es que la gente está acudiendo y se está manifestando de forma libre y orgánica, y eso es algo que hay que resaltar. Oye, hablabas ahorita Perdón, en próximos días les vamos a pasar la fecha, porque vamos a tener una presentación en la Universidad Madero, por eso les decía yo que la Madero, que es nuestra super casa, ya le abrió la puerta justo para la presentación del libro, y bueno, les vamos a estar haciendo la invitación para que nos acompañen a conocer un poquito más de quién es Marcelo. Oye, hablabas hace rato en el tema de los que somos defensores y activistas, pues evidentemente tenemos mucho interés de que Marcelo sea el próximo presidente, porque de repente estas dinámicas políticas han invisibilizado mucho el quehacer de los derechos humanos. Es tan importante para Marcelo el tema de los derechos humanos que decidió la subsecretaria de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos que tenía en la Cancillería, decidió ella renunciar a ese cargo
para volverse ya sociedad civil e impulsar este tema. Es tan obvio y tan evidente su interés en los derechos humanos que dentro de toda la estructura y de su equipo que ha venido trabajando con él, decide que sea la de los derechos humanos la que sea la avanzada en la sociedad civil para poder trabajar estos temas. Esto es fundamental para nosotros. Así es. Y creo que también, bueno, el hecho de que ella se haya separado de la Cancillería es congruente, y eso no significa que las acciones que se han estado desarrollando desde esa subsecretaría vayan a perderse. Al contrario, se van a seguir trabajando, se van a seguir fortaleciendo. Y algo muy importante, como un buen mensaje también positivo, en esa subsecretaría está pues el desarrollo de un programa que se llama Fondo Ellas. Fondo Ellas no se ha podido activar, y hay que decirlo también porque le han puesto muchas trabas a la ejecución del presupuesto, cuando creo que es uno de los proyectos más interesantes que permitirá trabajar empoderamiento de las mujeres, sobre todo en espacios de zonas rurales y semiurbanas, que sabemos que son las más olvidadas y lo más invisibilizadas, y que también tienen pues mucha fuga de personas que se van precisamente, sobre todo al norte de América a buscar trabajo, o que migran, simplemente ejercen este efecto de migración, y entonces en esos hogares muchas mujeres se quedan precisamente como jefas de familia al frente, y si bien las remesas son una fuente importante de ingresos, no todas esas casas, no todas esas familias son apoyadas, muchas sí se llegan a quedar solas. Entonces ahí estamos al pendiente, también desde Mujeres Empoderadas con Causa estamos dando seguimiento, y por eso les decimos que la continuidad de esos proyectos se van a seguir, y bueno, que estemos muy al pendiente porque les vamos a estar compartiendo las acciones. En Puebla habrá una capacitación para toda la sociedad civil que se quiera sumar a hacer réplica, a llevar en Fondo Ellas a estas zonas, a estas regiones, y bueno, también que estemos al pendiente porque les estaremos compartiendo las fechas para que se puedan sumar, y bueno, o sea, hagamos estos equipos conscientes y congruentes a favor de estas causas, poniéndonos al centro a los derechos humanos, a las personas, y bueno, a las niñas también y a las mujeres. Oye, no solamente, ahorita lo vas a comentar y te interrumpí, obviamente a nosotros como defensores de derechos humanos nos encanta todo lo que están haciendo, y Marcelo y todo lo que viene haciendo, pero hay mucha gente que no tiene nada que ver con el tema de los derechos humanos, que le genera mucha ilusión que sea Marcelo el próximo presidente de México. ¿Por qué? O sea, ¿por qué siendo alguien de Morena, hay gente que ni siquiera siendo de Morena ven a Marcelo con gran ilusión para ser presidente? ¿Tú qué has visto? ¿O si es cierto o no es cierto? ¿O es una perspectiva muy personal? No, yo creo que él tiene una gran capacidad de diálogo y de conciliación. Yo no digo que Morena no lo tenga, no como propuesta política. Desafortunadamente algunas personas que han llegado no han seguido los ideales que ha propuesto el presidente, y entonces, pues ya sabes, es el mismo efecto cascada, ¿no? Hay una ideología, hay un proyecto de nación, pero pues se va perdiendo en la ejecución. Entonces, el trabajo que él tiene, no solamente local, no solamente a favor de los derechos humanos, también con estos vínculos que se han tejido a nivel internacional, con las correlaciones también, porque al final de cuentas se requieren recursos. Hay que ser realistas. La capacidad económica en nuestro país se vio muy golpeada después de los efectos del COVID-19. Muchas empresas tuvieron que cerrar. La propuesta que él trae para la reactivación de clústeres empresariales, para el relanzamiento y el acompañamiento, no solamente con recursos, porque si bien la lana es importante, también el know-how, el saber cómo hacer que tus negocios con los recursos que tienen pues logren ese desarrollo sostenible a largo tiempo, es algo fundamental. Entonces, esas buenas prácticas empresariales para segmentos en lo específico, eso creo que también es algo que le da esta ilusión y que le da esta esperanza y que le da esta perspectiva de que la continuidad progresista con él pues sí sería una garantía para el país y para los estados. Yo siempre he manejado mucho el tema de, bueno, a ver, Andrés Manuel lo que hizo fue establecer una base, no es la panacea, ni mucho menos, sino es establecer una base. Ahora, tenemos que pensar como electores hacia dónde tenemos que ir, o sea, o nos quedamos en esa base y pensamos que
los siguientes 6 años es seguir como caminando de ida y vuelta en esa base que ya existe, que ya la puso Andrés Manuel, o caminar hacia otro rumbo o caminar hacia arriba, ¿no? Y Marcelo, yo creo que es como la siguiente etapa de la 4T. O sea, ya tenemos una base que está perfectamente cimentada con Andrés Manuel, y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es lo que acabas de decir: polos de desarrollo, la generación de riqueza, la construcción y la armonía entre todos los sectores de la sociedad, la construcción real de diálogos de paz, y varios esquemas que hoy, por la lógica del gobierno de Andrés Manuel, pues primero era establecer una base, ¿no? Y por eso pasa lo que pasa y sucede lo que sucede. El siguiente paso tendría que ser de progresividad, inclusive pensando en nuestra lógica de derechos humanos, tiene que ser hacia adelante, no hacia atrás, ni quedarte estancado en lo mismo. Pensar que queremos a alguien que se vea, hable y actúe igual que Andrés Manuel, no es avanzar, no, es quedarse ahí. Pensar que hay que irse para atrás en la lógica de pensar que los siguientes 6 años se tienen que gobernar como se debió haber gobernado en el 2006, es ir hacia atrás. Marcelo Ebrard es ir hacia adelante, ¿no? Y ir hacia adelante es, a ver, estamos en una base social, Andrés Manuel ya puso todo lo que tenía que ponerse y ahora lo que procede es ir hacia adelante. Eso pasó en la Ciudad de México. Llegó Andrés Manuel, puso una base social en la Ciudad de México, llegó Marcelo y detonó a la Ciudad de México como nunca antes la Ciudad de México era. Esperemos que México se vuelva esa situación. Yo estoy segura que sí, yo estoy segura que sí, y va a pasar con él. Algo que también había olvidado, te voy a compartir la liga para que igual la podamos compartir con quienes nos están escuchando y con tu red de seguidores, que es muy amplia. Porque se lanzó el día de ayer una petición en Change.org México con la intención justo de dejar en claro ciertas cosas. Él, desde el momento en el que se detonó ya esta necesidad de hacer visible su intención y el levantar la mano para dar continuidad a estos trabajos progresistas, él puso una base de aspectos, unos elementos fundamentales para dar a conocer no solamente sus propuestas, que esas las vamos a platicar ahora que se presente también su libro allá en la Universidad Madero, sino también para poner un piso parejo. Y por ahí hubo una serie de malas comunicaciones que yo he visto que se han querido ocupar para desacreditar unos comentarios que él hizo justo con la salida de la subsecretaria y con otras decisiones que él tomó. Él no ha roto ni va a romper para nada, ni con el presidente ni con Morena, simplemente está presentando, no desde hace 3 días, no desde hace un mes. Presentó hace un año, ¿no? Ya desde hace un año había dicho, estas son algunas condiciones que considero que todos los que estamos en esta búsqueda tendríamos que cumplir, ¿no? Entre esas, por ejemplo, una que me parece muy importante es hablar de que la encuesta no solamente se centre en las militancias de Morena, sino que se aperture. Estamos hablando de la elección, claro, para quien va a presidir este país. No estamos hablando solamente de un pequeño sector de la población, es todo nuestro país, y eso abre también la posibilidad a quienes se encuentran en el extranjero, personas que ni siquiera a lo mejor tienen una militancia dentro de un partido político, pero que sí tienen una seguridad y certeza de hacia dónde quieren que este país camine, porque hay que decirlo también, la migración no ha sido porque en México existieran las mejores condiciones hace 10 o 15 años. Entonces esta migración se ha condicionado por la escasez, por la falta de recursos en nuestro territorio. Y no es algo bueno. No. Hay que verlo como algo real. Como es, y que es un problema y que sería preferible que ese talento, que esas manos, que ese trabajo estuviese aquí. Entonces, esta petición es pública. La estamos impulsando desde todas las organizaciones de la sociedad civil que caminamos con su proyecto. Se las vamos a compartir para que se sumen, para que seamos más las personas que estamos pidiendo esta construcción democrática. La democracia se hace así, ¿no? Escuchando a todas las voces ciudadanas. Pues ahora sí, lo único que me queda es agradecerte mucho, Norma. Nos aventamos un programa bastante intenso, casi 2 horas de programa.
Entonces, Gracias, ¿con qué te quedas, Norma? Pues me quedo con esta satisfacción de trabajar a favor de proyectos congruentes, Luis. Creo que la congruencia fue una de las palabras que más ocupamos en estas casi 2 horas y pues decirlo, ¿no? Marcelo es un hombre congruente, Luis es un hombre congruente, yo espero estar trabajando con esta congruencia. Sé que de pronto hay momentos que son complejos en nuestros proyectos políticos, personales. Somos seres humanos y nos atraviesan, ¿no? También esos momentos complejos. Agradecerles a todas las personas que nos han acompañado, agradecerte a ti, y creo que también, no lo dije mucho, pero el agradecimiento tendría que ser una de las consecuencias de ser personas conscientes. Tenemos la posibilidad de ser actores de cambio, de tener una voz que sea escuchada. No todas las personas lo pueden hacer y creo que estamos trabajando tú y yo y otras muchas más personas para que más voces seamos escuchadas. No tantas como quisiéramos, pero sí muchas para que no quepan en un solo cuarto. Así es, ¿no? En la medida en la que esto pase, en la medida en la que más podamos hacer uso de nuestra voz sin temer una represalia, eso va a hablar de que también el país está avanzando a favor, ya no digan de la igualdad, de la seguridad y certeza elemental que deberíamos de gozar todas las personas. Así que me voy muy agradecida por el espacio. Gracias, Norma. Muchas gracias. Gracias a ti, amigo. Lo único que me resta, bueno, a razón de lo que comenta Norma, también hay que hacer un reconocimiento público. En el estado de Puebla hoy podemos hacer este programa sin miedo a que llegue la policía o la fiscalía, algo que sí era una realidad de diciembre para atrás. No era cosa fácil, no era cosa sencilla, y hoy en día el reconocimiento es al actual gobernador, que sí nos permite construir y que nos da libertad, no solamente a nosotros que a lo mejor estamos muy metidos en el tema de derechos humanos, de la dignidad, etcétera, que a lo mejor somos activistas, somos medio rebeldes, etcétera, etcétera, sino también a los actores políticos. A los actores políticos los está dejando caminar libremente y el Estado siente esa tranquilidad, siente esa seguridad de poder hablar libremente, y esa también nos obliga a nosotros a tener que ser responsables con lo que decimos y también cómo actuamos. Entonces sí, mi reconocimiento hoy al gobernador Salomón, que nos está permitiendo, que no tendría que ser un tema de permitirnos, pero ante lo que hemos vivido en estos últimos 15 años, pues se agradece mucho que finalmente un gobernador como lo es él, como lo fue Pacheco Pulido, nos permita seguir en paz, tranquilos, haciendo de nuestras vidas lo que decidamos hacer, y es un agradecimiento, un reconocimiento, y que esperemos que quien llegue el próximo año a ser gobernadora o gobernador viva en esta misma dinámica de que pasemos 6 años en paz, que podamos vivir en una construcción, que si hay algo que señalar, lo señalemos y digamos las cosas como son, y si no, también que nos permitan desconstruirnos y darnos cuenta de nuestros errores y enmendarlos, y no terminar en la cárcel, en una fosa de persona desaparecida y no conocida, o en la cárcel o en donde fuera. Entonces lo único que me resta es agradecerles a todas y a todos ustedes y desearles lo que siempre les deseamos en este programa al final, que sean felices. Adiós.